escucha esto, por favor, detenidamente. Tú que en este momento estás viviendo una vida de pecado, de rebeldía, haciendo lo que te da la gana, y quizás estás sintiendo que estás disfrutando de lo que haces, te deleitas en el pecado, en la desobediencia, en los pecados de la carne, en los pecados sexuales, en una infinidad de pecados que te alejan y te apartan de la presencia de Dios. Quizás tú no sientas en este momento, porque estás joven, te sientes sano y sientes que no estás en ningún peligro, y por eso no piensas en Dios. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios te llamará a cuenta un día. Dios te llamará a cuenta de todo lo que tú estás haciendo. Y hoy quiero hablar precisamente de esto, de Apocalipsis capítulo 20, del juicio del gran trono blanco. Escucha, el juicio del gran trono blanco. Ese será el día más triste, más doloroso, más inimaginable para un ser humano. Porque recuerda lo que te voy a decir en este momento. Escúchame, por favor, escúchame. En este momento, mientras yo comparto contigo esta palabra, escúchame. Jesucristo, el Hijo de Dios, es tu abogado. Lo dice la bendita palabra de Dios. Y déjame compartirlo contigo para que tú lo escuches directamente de la Biblia. Que en este momento, mientras yo comparto contigo esta palabra, Jesús está como tu abogado. Pero un día Jesucristo no será tu abogado, no será tu salvador, será tu juez. Y te llamará cuenta ese día, en el día del juicio del gran trono blanco. Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Escucha, el llamado de Dios no es que te revuelques en el pecado, no es que te olvides de Dios. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo del apóstol, por el sentir que tenía de parte de Dios, escribí estas cosas para que no pecaran. Y yo mismo, como pastor y predicador de este bendito evangelio, comparto esta palabra con ustedes para retar a todos aquellos que están a punto de cometer pecado, aquellos que están siendo tentados, que están en la iglesia y que el diablo te está poniendo una oferta para que le falles a Dios. Oye bien esta palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice la Biblia, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hoy mismo Jesucristo es el abogado que está delante de Dios, abogando por todos aquellos que se arrepienten y le piden perdón a Dios y se apartan del pecado. Porque yo creo en un evangelio que no solamente es el pedir perdón, sino que también hay que apartarse del pecado. Recuerda las palabras de Jesús a la mujer adúltera, cuando le preguntó dónde están los que te acusaban. Y ella le dijo, se han ido, Señor. Y él le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El deseo de Dios es que el ser humano se aparte del pecado. Si no lo hacemos, Dios te llamará a cuenta un día y no tendremos excusas. No podremos decirle a Dios, es que yo no tuve la oportunidad, es que tú no me llamaste, porque hoy esta palabra va dirigida a ti. Esta palabra Dios me permite compartirla contigo para que ya no seas ignorante de lo que dice la Biblia. Y hoy te digo, si tú has cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y lo dice claramente aquí la palabra de Dios. A Jesucristo, el justo, bendito sea su nombre.
Pero escúchame bien lo que te voy a decir en esta hora. Hoy está como tu abogado, como tu salvador. Él es la puerta. Él es la verdad. Él lo dijo claramente en su bendita palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dijo, viene al Padre si no es por mí. Hoy Él es esa puerta. Hoy Él es el buen pastor. Hoy Él es tu salvador. Él es tu abogado, como lo dice en este texto que te acabo de compartir. Pero un día, querido hermano y amigo, Jesucristo dejará de ser tu abogado y será tu juez en el juicio del gran trono blanco. Tú que en este momento quizás digas: yo no quiero nada con Dios, voy a seguir disfrutando la vida, disfrutando el pecado, seguiré en la fiesta, seguiré en mi borrachera, seguiré en los placeres de la vida, y no te acuerdas de Dios. En aquel día será triste, doloroso, porque ya no tendrás otra oportunidad de salvación. Escúchame bien lo que voy a decirte en esta hora. Cuando yo leo esta palabra del juicio del gran trono blanco, hay algo tremendo que ocurre antes. Porque esto ocurre justamente después del milenio. Los primeros en ser echados al lago de fuego es el anticristo y el falso profeta, y luego va Satanás, según lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice aquí: el diablo y los que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Ya la bestia y el falso profeta ya estaban en el lago de fuego. Y allí es lanzado Satanás. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nunca tendrá fin. Nunca. Nunca. Medita, por favor, con responsabilidad lo que estoy compartiendo hoy contigo. ¿Por qué razón? Porque un día, escúchame, Dios te llamará a cuentas. Dios te llamará a cuentas de todo lo que tú estás haciendo. Aún de aquellas cosas que no las has cometido todavía, pero que las tienes aquí en el corazón. Por eso Jesucristo dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, en Mateo 5:28. Cualquiera pues que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Porque el pecado es pecado desde el momento que ya lo empiezas a concebir en tu corazón, desde que ya lo tienes aquí. Los adulterios no es cuando te fuiste con una mujer a un hotel, no. Es desde el momento que miras a una mujer para codiciarla y ya cometiste ese adulterio con ella. Por eso, guárdate para Dios, porque un día, nos vamos a llevar grandes sorpresas cuando estemos en el cielo. Por eso es que yo siempre digo que en el infierno habrán cristianos con la Biblia. Habrá gente que predicaba. Habrá gente que cantaba en las iglesias. Habrá gente que fue líder en las congregaciones. Gente que fueron miembros por años dentro de las iglesias, pero que llevaron una doble vida, de doble moral.
que eran una cosa en apariencia, pero eran otra en integridad delante de Dios. Procura, querido hermano y amigo, ser cristiano aquí adentro en el alma, en el corazón, y que se te refleje por fuera. Nunca seas hipócrita, nunca seas falso. ¿Por qué te aconsejo eso? Dios te llamará a cuentas. Y no solamente por lo que hiciste, sino por la motivación de las cosas que tienes en el corazón. Hay gente que odian a otro. Desean matarlo, hacerle daño. Desde el momento que tú tienes eso en el corazón, delante de Dios, tú eres un homicida. Ten mucho cuidado. Porque un día estarás delante de Dios. Y Dios nos verá por dentro. Y por eso hoy quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 20. Al juicio del gran trono blanco. Allí no habrán soberbios. Allí no habrán orgullosos. Allí no habrán prepotentes. Allí no valdrá nada si fuiste rico, millonario, si fuiste famoso, poderoso. Allí no te valdrá nada. Por eso es que Jesucristo tenía razón cuando dijo en Mateo 16:26. Porque ¿qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirve tenerlo todo en este mundo? Tener fama, dinero, poder, placeres, mujeres, casa, carro, propiedades, lujos. ¿De qué te sirve si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? Si no eres salvo, ¿de qué te sirve todas esas cosas? Si el día que Dios te llame a cuentas, estarás desnudo delante de su presencia. ¿De qué valió todo lo que hemos alcanzado en esta vida? Lamentablemente, usted mira gente llena de avaricia en nuestros tiempos, enamoradas del dinero, enamoradas de las cosas materiales, edificando en este mundo. Está bueno que trabajes, está bueno que tengas tus cosas, pero que nadie, escúchame con el corazón y el alma, que nadie sustituya a Dios en tu vida. Si tu trabajo te va a apartar de Dios, búscate uno que te deje servirle a Dios. Si tu empresa te está apartando de Dios, cierra esa empresa, que tu salvación vale más que todo el oro del mundo. Aleluya, santo, mi alma te alaba, Jesús. Hay tanta gente que no están tomando estas cosas en serio. Hay gente que se va a perder. ¿Cuántos cristianos que cuando se convirtieron a Cristo eran fieles? Era gente de oración, de ayuno, gente enamorada de Dios, que buscaba a Dios en espíritu y en verdad. Y a medida que han ido pasando los años, te has vuelto materialista, te has vuelto un cristiano insípido, vacío. Has puesto a Dios en segundo lugar en tu vida. Nunca sustituyas el lugar de Dios. Dios tiene que ser primero, segundo, tercero, y todos los lugares los tiene que ocupar Dios primero. Nunca emprendas un proyecto, nunca hagas nada si no pones a Dios primero. ¿Quieres bendición en tu vida espiritual? Aprende a poner a Dios en primer lugar. Que el que honra a Dios, Dios le honra a él. La Biblia dice: yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Quizás no sientas que está pasando nada en tu vida, llevando la vida que llevas, una vida
de rebeldía, de rebelión ante los ojos de Dios. Pero espérate, es cuestión de tiempo. Dios te llamará a cuenta. Una de las cosas que más medito cuando voy a un cementerio, acompañar a alguien que ha fallecido, es meditar la brevedad de la vida y que cuando uno llega a ese lugar, tú no te llevas nada. Lo único que te llevarás son las buenas obras que hiciste delante de Dios. Y si fuiste un cristiano verdadero, que serviste a Dios en espíritu y en verdad. Por eso hoy te pido que abras las Escrituras en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. El juicio del gran trono blanco. Aleluya. Y nunca olvides que Dios te llamará a cuenta. No importa el apellido que tengas, no importa la posición que tú tengas. A mí no me salva el ser pastor, predicador, maestro de la palabra. Nada de eso salva. Aquí hay que vivir una vida práctica, obedeciendo esta palabra, sometidos a Dios, apartados del pecado, aborreciendo el pecado, aborreciendo todo lo que Dios aborrece. Para mí esa es la auténtica vida cristiana. Yo no creo en ese cristianismo que sales del mundo y sigues siendo el mismo mundano en la iglesia. No creo en ese cristianismo sin cambio. No creo en ese cristianismo sin un nuevo nacimiento, sin el milagro de la transformación, sin ese cambio radical que del Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida con el poder de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, y recuérdalo, San Juan 17:17, santifícalos, le dijo, en tu verdad. Tu palabra, le dijo. Tu palabra es la verdad. Esta palabra te santifica. Esta palabra te cambia. Y te estoy hablando hoy, antes de que Dios te llame a cuenta, para que un día tú no digas, a mí nadie me lo dijo, a mí nadie me predicó, a mí nadie me habló de la santidad. Si otros no lo quieren hacer, yo lo haré hasta el último día de mi vida. Dedicaré mi vida a predicar el evangelio sin quitarle ni agregarle, a predicar esta bendita palabra, aunque todos se modernicen, aunque todos quieran tomar un camino diferente y traer un evangelio liberal, extremista. Yo procuraré con toda la fuerza de mi alma mantenerme estrictamente en lo que dice la bendita palabra de Dios, sin quitarle ni agregarle, porque esta palabra no se puede adulterar. Esta palabra hay que vivirla tal como Dios la dejó. El Dios que demandaba santidad en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que demanda santidad en el Nuevo Testamento. El Dios que demandaba santidad en la iglesia primitiva, no permitiéndole a Ananías y Zafira una mentira al Espíritu Santo, es el mismo Dios que le demanda santidad a la iglesia del siglo XXI. Creo firmemente que esta palabra sigue teniendo vigencia, que sin santidad nadie verá al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué te hablo de esta manera? No estoy molesto. Es que siento un vivo celo por las cosas de Dios. Porque sé que Dios te llamará a cuenta. Y siento aflicción en mi espíritu. Porque el diablo está encegueciendo el entendimiento aún de la iglesia de Jesucristo. Y le estamos entregando a la humanidad un evangelio light, suave, un evangelio acomodado a los caprichos de la gente, a la voluntad de la gente,
que la gente se sienta bien. No, hemos ofendido tanto a Dios, pero tanto, que no podemos predicar otro mensaje que no sea estrictamente como lo dice la palabra de Dios. Queremos que Dios nos trate bien cuando nosotros hemos estado ofendiéndolo por tanto tiempo. Y la responsabilidad cae sobre nosotros los pastores. Porque Dios nos llamará a cuenta un día de lo que predicamos, enseñamos y practicamos. Porque es lamentable, y lo digo con dolor y angustia, que los mismos ministros se han torcido y andan mundanalizados y están parados en los púlpitos y son impíos delante de la presencia de Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Que no son dignos de estar en un púlpito, porque no viven lo que predican, no viven lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paso santifique por completo espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad debe de ser por dentro y por fuera, según la palabra de Dios. Y creo que esta palabra está por encima de la autoridad de un pastor, por encima del teólogo, por encima de lo que diga cualquier persona. La Biblia es la máxima autoridad de fe y conducta de la vida cristiana. Amanso Kialai. Oh, bendito sea su nombre. Agárrate, iglesia, porque un día Dios nos llamará a cuenta. Dios te llamará a cuenta. Te llamará a cuenta a ti también, pastor, por no predicar la verdad. Mire, hermanos, escúcheme bien lo que le digo. Hay gente que está en el infierno, que maldicen los pastores, maldicen los predicadores de hoy en día, porque no les predicaron la verdad, porque les dijeron que todo estaba bien, que se podía ir al cine, que te podías tomar unas copitas, que podías vivir en un adulterio, podías tener 1, 2, 3, 4 matrimonios y no era pecado, porque dejamos de predicar contra el pecado. Y hoy hay cientos de miles de personas que están cayendo al infierno. Y sin duda alguna que esas personas maldecirán a aquellos que les predicaron un evangelio acomodado, porque no quisieron predicar contra el pecado y contra las cosas que a Dios no le agradan. La sangre de tu cabeza no será sobre la mía. No, yo te predicaré la verdad con amor. Y en este momento, aunque me mires así como estoy hablando, no estoy molesto. Es que siento el vivo celo de Dios en mi corazón. Y siento un amor infinito por las almas. Y me da un dolor grande que las cosas estén como están. La iglesia torcida, la iglesia sin orar, la iglesia viviendo totalmente apartada de Dios. La iglesia que Cristo viene a buscar no está preparada para el día del arrebatamiento en este momento. Porque de acuerdo a Efesios capítulo 5 versículo 27, la Biblia dice que la iglesia que Él viene a buscar es una iglesia gloriosa y sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, dijo el apóstol Pablo. ¿Vamos a cambiar ese mensaje? ¿Vamos a ponerlo más suave? No podemos, porque vamos a engañar a la humanidad. Y un día le tendremos que dar cuenta a Dios. Dios te llamará a cuentas. Apocalipsis capítulo 20. Dice el apóstol Juan. Esto es poderosísimo. Óyelo y recibe la palabra. Dice Juan, y vi un gran trono blanco. A Juan no le contaron. Juan dice, y vi. Porque Dios en su infinita misericordia, estando Juan en la isla de Patmos, le dio la revelación del Apocalipsis.
y le dio el privilegio de escribir este libro. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ese que estaba sentado en el trono blanco del que te hablé. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hoy ya no es abogado. Hoy está sentado en ese trono como juez. ¿Quiénes estarán frente a ese trono blanco? Escúchame bien. Todos aquellos que despreciaron, que rechazaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Estoy hablando de toda la raza humana, gentiles y judíos. Allí estarán. Todo el que no quiso recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso es que hoy estamos en el tiempo de la gracia. Dios nos está llamando. Dios te está llamando. A pesar de que estás en delitos y pecados, Dios te está llamando. A pesar de que le has dado la espalda, que estuviste en el camino de Dios y te has apartado y te has ido al pecado, Dios te está llamando. Y yo te hablo esta palabra porque un día te llamarán a cuentas y estarás ahí delante del trono blanco. Dice Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Oiga eso. Se terminó el milenio. Empieza el juicio del gran trono blanco. Allí estarán todos aquellos que han vivido en sus delitos y pecados, que en este momento caminan por la vida y no quieren saber nada de Dios. Aquellos que viven en relaciones homosexuales, en adulterios, en mentiras, en chismes, en contiendas, en pleitos, guardando raíces de amarguras, resentimientos, odios, rencores. Todos estarán allí. Avanza, corre, apresúrate. Esto es una gran oportunidad que Dios te está dando. No lo pienses. No digas lo haré después. No, hazlo hoy, que Dios te está llamando. No lo pienses dos veces. Y dice Juan, escucha atentamente. Y vi, dice Juan, a los muertos, grandes y pequeños. En otra versión dice que estarán ahí los humildes y los poderosos. Será parejo, porque la gente está equivocada. La gente le parece que con ser bueno basta, con ser humilde y no meterse con nadie basta. No es así. Recuerda las palabras de Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy, dijo, el camino. San Juan 14:6. Amigo, por favor, no te dejes engañar por ninguna religión. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre si no es a través de Él. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es ningún pastor, no es el Papa, nadie. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Te lo voy a dar la cita para que por favor usted tome nota, porque es importante, amén, que usted anote lo que dice este libro sagrado, la Biblia, la santa palabra de Dios. Eso está, aquí lo tenemos, gloria a Dios. Perdonen, hermanos, que estaba aquí eso está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Así es que las buenas obras no te salvan. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo. Así es que esto no es por obras, no es por ser bueno, no es por dar dádivas, no es por ser humilde. Hay que aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador y apartarte del pecado y vivir una vida cristiana práctica, no religiosa, no fanatismos religiosos, no estar en una rutina de religiosa del culto, que voy a la iglesia, vengo de la iglesia y hago lo mismo todos los días. No, es una relación con Dios, es una vivencia, es una experiencia, es un cambio de vida, es un nuevo nacimiento, es tomar esta palabra y aplicarla a nuestra vida. Que cuando tú leas ahí, no robarás, deja de robar. Cuando tú leas, no mentirás, deja de mentir. Cuando tú leas, no cometas adulterio, no andes en adulterio. Cuando tú veas que dice, no fornicarás, apártate de la fornicación. De eso se trata el auténtico vivencia cristiana y evangélica. No es una religión. El evangelio no es una vida religiosa. Es una relación con Dios. Es un encuentro con Dios. Es un cambio de vida. Por eso es que cuando Nicodemo se fue a ver a Jesús en San Juan capítulo 3, Jesús le dijo claramente a Nicodemo, aunque Nicodemo llegó con palabras lindas hablándole al maestro, sabemos que ha venido de Dios, le dijo. Rabí, le dijo, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Jesús no se dejó impresionar por la demagogia de sus palabras. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y lo mismo nos sigue diciendo a todos nosotros. Pero vayamos aquí. Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios. Y oiga bien esto. Y los libros fueron abiertos. Se cree que en el cielo habrán esos 5 libros. Y por aquí yo los tengo anotaditos. El libro de la conciencia, dice. El libro de las palabras. El libro de los secretos humanos. Gloria a Dios. El libro de las acciones. Y el libro de la vida. Allí estarán esos libros. Los libros fueron abiertos. ¿Y sabes algo? Dice aquí la palabra. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y escucha esto. Dios te llamará a cuentas.
Dice aquí la palabra de Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo lo que tú hagas, desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar, en el cielo está siendo anotado todo. Esos pecaditos que tú piensas que los cometiste en secreto y nadie te ha visto, está escrito. Hay un récord en el cielo y te van a llamar a cuentas. Presta mucha atención a esta palabra, porque hoy tienes la oportunidad de pedirle a Jesús perdón y dejar que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. No dejes que el diablo te ponga una venda en los ojos. Por eso el Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Apresúrate, confiesa tu pecado, no continúes con ese estilo de vida, porque en el cielo todo está escrito. Todo. Por eso es que el gran apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado. Tú no podrás burlarte de Dios. Pasará 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, pero nadie se ha podido burlar de Dios hasta el día de hoy. Por eso dice la palabra: no os engañéis. No te engañes a ti mismo, porque a Dios nadie lo engaña. Tú le puedes mentir a los hombres, le puedes mentir al pastor, le puedes mentir a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Puedes engañar a tu patrón, puedes engañar a la gente, a todos los seres humanos, pero jamás, escúchalo, jamás podrás engañar a Dios. Jamás. Por eso la Biblia dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo, escúchalo, todo lo que el hombre sembrare lo va a cegar. Y Dios te llamará cuentas un día. Ese disfrute de pecado no dura mucho, hermanito, amigo. Es corta la vida en esta tierra, pero el infierno es eterno. Escapa por tu vida. Este día será un día amargo, será un día triste, doloroso. Allí la gente deseará tener un predicador frente a ellos. Allí la gente deseará tener un mensaje que lo haga recapacitar. Allí muchos dirán: ¿por qué no le presté atención? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué me burlé de la palabra? ¿Por qué no quise recibir la salvación cuando se me ofreció? ¿Por qué no quise el perdón de mis pecados cuando Cristo me los quería perdonar? ¿Por qué no obedecí la palabra cuando yo escuché a aquel predicador que hablaba a través de las redes sociales, que algún día le daría cuentas a Dios, que Dios me llamaría a cuenta? ¿Por qué yo continué con esa vida de rebeldía, de pecado, de placeres? Hice más caso a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos. ¿Por qué? Ese día la gente llorará amargamente, porque no hay otra oportunidad. Hoy Jesús ya no estará allí, ya no estará como abogado ni como salvador. Estará como el juez de toda la humanidad que no quiso nada con Dios. Qué triste será aquel día, qué lamentable. Por eso hoy te digo: quítate la venda de tus ojos. Deja que Dios trate con tu vida. Deja que Dios
hoy te haga recapacitar. Has vivido una vida desordenada, una vida apartada de Dios. Te has alejado de Dios, le serviste a Dios y poco a poco te has descuidado. Hoy estás viviendo una vida indiferente, una vida tibia. Si te mueres en esa condición, corres el peligro que un día Dios te llamará a cuenta en el juicio del gran trono blanco. Es tan lamentable que esta palabra esté siendo predicada y la gente esté haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Y por eso dice aquí, allí no habrán excusas. Allí nadie podrá justificarse, porque estará desnudo delante de la presencia de Dios. Porque en los libros estará escrito todo lo que el ser humano ha hecho. Allí estarán todos tus pecados escritos. Por eso dice la Biblia, en Marcos capítulo 4, versículo 22. Dice la Biblia, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Nada. Clávate esa palabra en el corazón. Antes de fallarle a Dios, antes de cometer un pecado, métete esa palabra en el corazón, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No te dejes engañar por el diablo. No creas a esas ofertas de la tentación del pecado y pensar de que tú eres listo y que vas a salir bien al otro lado. Mentira de Satanás. Padre de toda mentira es él. Aquí dice claramente, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser descubierto. Un día todo será manifestado. Y lo más doloroso de todo es que en el juicio del gran trono blanco, Dios te llamará a cuenta. ¿Y sabes algo? Tú no podrás probar tu inocencia, porque todo está escrito en los libros. ¿Y qué le puedes decir a Dios? ¿Qué se ha escrito de ti hoy? ¿Cuál es la vida que estás llevando? Este día será un día amargo, triste. Hoy hay salvación para tu vida. Hoy la puerta está abierta. Cristo es la salvación de tu alma. Escapa por tu vida. Muchas veces la gente quiere un mensaje suave, un mensaje light, como se dice en inglés, que no lastime, que no ofenda. Yo estoy seguro que la palabra no ofende a nadie cuando se habla en el Espíritu y se habla con amor. Esta palabra restaura, esta palabra te edifica, pero necesitamos gente hambrienta de Dios, hambrienta de la verdad, hambrienta de la corrección. Ama la corrección, iglesia bendita del Señor del siglo XXI. Ama la corrección de Dios, porque eso es lo que te va a edificar en estos últimos tiempos. No rechaces la palabra. No te enojes con tu pastor. No te enojes con el predicador, con el evangelista, con el maestro de la palabra. Cuando sientas que la palabra viene fuerte, dale gloria a Dios, porque ya lo vas a entender a la luz de la palabra, que al que Dios ama, Dios lo corrige. Quizás nunca te lo hayas oído o nunca te lo han predicado, pero hoy te lo voy a enseñar a la luz de la palabra. Que parte del amor de Dios no es solamente pasarnos paños tibios o decirnos que estamos bien cuando sabemos que estamos mal, o estamos viviendo una doble vida o viviendo en pecado. Bienaventurados somos aquellos que tenemos la dicha de escuchar hombres de Dios que no le tienen miedo a predicar la verdad de la palabra de Dios tal como Dios la dejó escrita. Hoy más que nunca necesitamos hombres que tengan la boca de Dios en esta tierra. Hombres como el profeta Natán, que le habló a David cuando estaba caído en pecado de adulterio, y no le tembló
amén, para predicarle a aquel hombre la palabra de Dios. Dichoso David, que tuvo un profeta de Dios frente a él. Si no, quizás David se hubiera perdido. Por eso hoy, iglesia amada, bendita del Señor, necesitamos esos hombres de Dios predicando esta palabra, hablándonos esta verdad, que no nos escondan la verdad, sino que nos hablen con las Escrituras, bajo la unción del Espíritu Santo. Y hoy te invito a que abras la Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 11. Allí vamos a empezar, como digo yo siempre, a disfrutar, a deleitarnos con esta palabra bendita de Dios. Aprende a deleitarte en la palabra. No te enojes. Dale gracias a Dios. Si Dios en este día te toca la llaga, si Dios en este día te hace ver que para corregir tus caminos Él tiene que disciplinarte, porque a veces somos muy difíciles. Por eso es que el pecado ha entrado en nuestras iglesias, porque hemos bajado el mensaje de Dios en los altares, porque no se nos vaya la gente, porque no se ofenda aquel hermanito que nunca creció, que es un niño espiritual en nuestras congregaciones. Que hay que tratarlo con paños tibios para que no se vaya. No, mi hermano de mi alma, este no es el tiempo para contemplar el pecado a nadie. Tampoco estoy hablando de insultar ni de ofender a las personas. Creo en predicar la verdad de las Escrituras tal como está escrita, pero con amor y unción y gracia del Espíritu Santo. Así debe de ser predicada la palabra de Dios. Abre por favor las Escrituras en Proverbios capítulo 3, versículo 11. Disfruta de lo que dice esta palabra. Escúchalo. Voy a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice esta palabra bendita: no menospreciéis. Escucha lo que te dice Dios en su palabra. Hijo mío, no menospreciéis el castigo de Jehová. No lo rechaces, no lo desprecies. Nunca digas: la palabra es demasiado fuerte para mí. No cometas ese error. Disfrútalo. Y si tú sientes que te estás desviando del camino y Dios se te cruza en el camino y Dios usa un hombre de Dios para hablarte la verdad de la palabra de Dios, cae de rodillas, llorando y gimiendo y dándole gracias a Dios, porque Dios te está hablando a través de su palabra. Él te dice hoy, escúchalo: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te fatigues si Dios te está corrigiendo en esta hora. Hay muchos de ustedes que me están oyendo en este mismo momento que están siendo corregidos por el Dios de la gloria, porque han desviado el camino, porque se están apartando por caminos que no son correctos. Dios te está hablando a tiempo, antes de que fracases, antes de que toques fondo, antes de que caigas en un adulterio, en una fornicación, antes que termines atados por poderes satánicos. Dios te está hablando a tiempo. Escúchalo. El amor de Dios te está hablando a través de su bendita palabra. Vaya conmigo por favor al verso 12. Porque Jehová al que ama castiga. Siéntete dichoso si el azote de Dios está sobre ti en este momento. Es que Dios te ama, no quiere que te pierdas, no quiere que te vayas al infierno. No quieres que un día, Él no quiere que un día termines en el fango del pecado, termines en la cuneta. Es lamentable reconocer las cosas cuando ya estamos hundidos, cuando ya no hay salida. Por eso dice el libro de Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Llámalo antes de que estés en una cárcel, antes de que estés en un hospital, antes de que estés en un callejón sin salida. Porque aquí dice la Biblia: porque Jehová al que ama castiga. Gloria a Dios.
No te sientas mal si estás sintiendo el azote de Dios sobre tu vida. Glorifica a Dios, porque Dios todavía te ha dado la oportunidad de estar vivo y estar escuchando esta palabra. Quizás tú sientas el azote de Dios sobre tu vida, pero Dios lo está haciendo porque te ama. Bendito sea el nombre de Dios. Si Dios no te amara, Dios te dejara en tu desenfreno. Preocúpate el día que Dios deje de hablarte, el día que Dios deje de tratar contigo, el día que ya el mensaje de la palabra no esté llegando hasta tu corazón, a tu vida. Ese día debe de gemir y clamar delante de Dios. Pero hay gente que tristemente se molestan con el mensaje de la palabra, se molestan con la corrección, con la disciplina, porque hay gente que solo le gusta el glamour del evangelio. Hay gente que solamente le gusta lo lindo del evangelio, las bendiciones del evangelio. Pero Dios también castiga a aquellos que ama. Eso dice aquí la bendita palabra de Dios. Quizás esto no te lo prediquen en una iglesia, gloria a Dios, de la prosperidad, en una iglesia de esas famosas que hay hoy en día, que lo único que hay que buscar es llenar los templos de gente, pero vacías de la presencia de Dios, vacías de Dios. Pero aquí te lo vamos a enseñar a la luz de la palabra. Y repito lo que dice el texto sagrado, para que te lo guardes en lo más profundo de tu corazón. Porque Jehová al que ama castiga. Gloria a Dios. No te sientas que Dios te aborrece, porque sientes que quizás Dios en su misericordia ha venido tratando contigo, tratando de llamar tu atención y tú no lo has entendido. Dios te ha estado hablando a través de sueños, a través de la palabra, a través del pastor, a través del predicador, del maestro, del evangelista. Pero tú has hecho caso omiso a la voz de Dios. Entonces Dios dice: tengo que castigarlo porque yo lo amo. No quiero que se me pierda. No quiero que se vaya al infierno. Quizás estés derramando lágrimas porque no entiendes todo lo que te está pasando. Quizás estés buscando incluso la solución de tus problemas, de tus dificultades, en otras fuentes. No lo busques en ningún otro lado. Búscalo en Dios. Dios es el que tiene la salida. Quizás ya lo probaste todo. Quizás ya buscaste la felicidad en el mundo, en el pecado, en los placeres, en el vicio, en tantas cosas que Satanás te pone para que busques la felicidad y no la has encontrado. Hoy te invito a que busques a aquel que tanto te ama. ¿Cuántas cosas has hecho para buscarle solución a los problemas? Y cada día te va yendo de mal en peor. ¿Sabes lo que está pasando? Se está cumpliendo lo que dice aquí la palabra. Porque Jehová al que ama castiga. Nada te está saliendo bien. Pero esto no es una mera casualidad. Es que Dios te ama. Dios está permitiendo algunas cosas porque está buscando llamar nuestra atención. Él no quiere que te vayas al infierno. Compréndelo, por favor. Y sigue diciendo el texto sagrado: como el Padre al Hijo a quien quiere. Bendito sea el Dios de esta palabra. No te sientas que es que Dios te ha abandonado. No sientas que Dios te dio la espalda. No oigas la voz del enemigo. El diablo te va a decir: Dios, ¿dónde? Como decía el salmista, ¿dónde está tu Dios? No. Cuando tú sientas el castigo de Dios, dile al diablo, la Biblia dice aquí mismo: porque Jehová al que ama castiga. Gloria a Dios. Es el amor de Dios hacia ti. Todos los que somos padres de familia, cuando vemos a nuestros hijos desviarse del camino, los corregimos, los educamos, los castigamos. Pero no es porque los aborrecemos, no es porque nos caigan mal, es porque los amamos. Y si nosotros que somos imperfectos, nosotros que somos humanos, corregimos a nuestros hijos porque los amamos, cuánto más Dios, que te ama como nadie te podrá amar. Por eso hoy te digo: no rechaces
la corrección de Dios en tu vida. No la rechaces. Dale gracias a Dios por lo que está haciendo contigo. Por favor, continuemos leyendo las Escrituras. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 5. Libro de Job, capítulo 5, versículo 17 al 19. Y preste atención a lo que dice la Biblia. Posiblemente algunos de ustedes en este momento están derramando lágrimas, llorando amargamente porque a veces no entendemos lo que está pasando. Deja que sea la bendita palabra de Dios que te haga entender que Dios castiga al que ama. No te sientas solo. Es que Dios te ama. En medio de ese castigo, deja que la palabra de Dios te revele el amor de Dios hacia ti. ¿Cuántas cosas no te pueden haber pasado? Posiblemente ya quizás estuvieras muerto y en el infierno sin Dios y sin esperanza. Pero Dios te ha reservado porque te ama y está tratando de hablarte a tiempo. Escucha lo que dice la Biblia en Job capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dichoso, bienaventurado es el hombre. El diablo detesta que tú oigas esta palabra, porque hay mucha gente que en la frustración de su vida caen en depresión, pierden su fe, porque dicen Dios me ha abandonado. Pero la Biblia dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dale gracias a Dios. Si en este momento estás sintiendo la corrección de Dios en tu vida, dale gracias a Dios. Glorifica a Dios. Quizás estés bañado en lágrimas, quizás estés en un hospital, en una cárcel. Quizás estás en un cuarto encerrado y te sientes solo, desamparado. Es que Dios te está castigando y eres bienaventurado. Porque hay gente a la cual Dios ya no quiere tratar más con ellos. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que esta persona cometa tantos crímenes, tantos delitos, sea tan perverso, lleve una vida tan inmoral, cometa toda clase de pecado? Y cómo prospera en la vida, tiene empresas, mucho dinero, le sobran las cosas en esta vida. No tengas envidia de él, porque posiblemente ya con él Dios no está tratando. Quizás a él ya Dios no lo está castigando, no lo está corrigiendo, no lo está disciplinando. Y quizás tú te comparas con él y tú dices, a mí todo me sale mal. Mira, escucha lo que dice aquí. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bendito sea Dios. Por tanto, escucha, iglesia bendita del Señor. Y tú que estás apartado de los caminos de Dios, escúchalo. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No lo rechaces. No lo menosprecies. Ámalo. Dale gracias a Dios. Gracias, Dios, por corregirme. Gracias, Dios, por cruzarte en mi camino. Hay algunos que están a punto de cometer pecado, de caer en pecados terribles, pero hoy Dios en su misericordia, aleluya, ha permitido que te pasen cosas porque Él está tratando, aleluya, de que no caigas en pecado. No menosprecies, amado hermano, hermana, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Deja que en este día Dios te corrija. Deja que Él te haga ver. Habla con Dios. Dile que no te agrada de mi vida. Yo quiero que me corrijas. Habla con el Señor.
Esto no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Es que Dios quiere invitarte a que tú le digas: corrígeme, Dios. Si no te agradan mis caminos, corrígeme. Yo no voy a menospreciar tu corrección. No voy a menospreciar la corrección del Todopoderoso. Recuerda, amado hermano y hermana, que Dios va un paso adelante de nosotros. Quizás tú no entiendas lo que esté pasando. Pon tus manos en las manos benditas, tu vida. Pon tu vida en las manos benditas de Dios. Que Él sabe lo que quizás nosotros no sabemos y no entendemos todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha bien lo que dice este libro sagrado. Porque Él es quien hace la llaga. Escucha lo que dice la Biblia. Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él te puede castigar, pero Él mismo es el que te va a curar. Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Bendito sea Dios. Eso es lo lindo de caer en las manos de Dios, hermano. El diablo te destruye la vida, pero el final es que te lleva al infierno. Dios te puede corregir. Quizás te hiera, como dice aquí la palabra. Él hiere y sus manos curan. Mire, hermanito, hay gente que Dios tiene que tratar de una manera dura con ellos para que lo busquen. Y vienen golpeados, heridos. Pero ¿qué pasa cuando tú te abandonas en las manos del Señor? Cuando tú llegas al templo bañado en lágrimas y le dices a Dios: ya no puedo más con esta prueba, con estas cargas. Ahí empieza el Señor en su gran misericordia y amor, aleluya, a curar las heridas, el dolor que tú llevas por dentro, a llenar ese vacío de esa soledad que has sentido durante tantos años. Porque mira, hermanito, el pecado te puede dar placeres, te puede dar alegrías momentáneas, pero el único que da la paz que sobrepasa todo entendimiento es Dios. Nunca, nunca olvides eso. Y llévate este texto en lo más profundo de tu corazón. Grábalo en tu alma. Proverbio 5:18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Oh, gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Dios Todopoderoso. No encontrarás un amigo mejor que Él, un padre mejor que Él, un compañero mejor que Dios. Por eso yo te digo hoy: no menosprecies, amén, la corrección del Todopoderoso. El tema que estamos tocando es: no rechaces la corrección de Dios, aunque tengas que sufrir, pero vale la pena si estás en las manos benditas de Dios. Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vaya lo más rápido que usted pueda. Por eso yo siempre digo: nadie se puede comparar al amor de Dios, hermano. Fíjese que aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo, vamos a leer del verso 15 al 17 y luego nos vamos a ir al 19. Le está hablando Jesús a la iglesia de los últimos tiempos, porque la iglesia de la Odisea es la iglesia que representa nuestros tiempos, estos tiempos finales que vivimos. Esta iglesia era la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia humanista, la iglesia materialista, la iglesia que estamos viendo en nuestros días, la iglesia de la prosperidad, la iglesia que solo busca el bienestar de uno. No le importa a Dios, no le importan las cosas de Dios. Solamente se está hablando de dinero, de prosperidad y todo eso demás. No le importa el alma ni la salvación de la gente. Escucha,
a pesar del desvío y cómo la iglesia se ha apartado tanto de Dios, yo jamás comprenderé el infinito amor de Dios hacia nosotros, hacia ti que me estás escuchando. Escucha lo que Dios dice en esta palabra. Yo conozco, le dijo a esta iglesia, tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, le dice Dios a esta iglesia. Luego le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, que Dios sentía asco por la condición espiritual de esta iglesia. Es lo que Dios está sintiendo en este momento por la iglesia del Señor. Porque la iglesia se ha desviado. La iglesia está viviendo una espiritualidad tibia ante los ojos de Dios. Con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Queremos vivir en el pecado y también queremos vivir para Dios. Y aquí en este camino no se puede ser neutral. Aquí hay que decidir a cuál Señor serviremos. O nos quedamos con Dios o nos quedamos con el diablo. No podemos tomar una postura neutral porque nadie puede servir a Dios de esa manera. Pero bendito sea Dios que nos dejó su palabra. Y escuche lo que dice aquí. Porque tú dices, le dijo Dios a esta iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dijo, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque Dios conoce la condición espiritual de todos. Y no te sientas mal, aunque sientas que esta palabra es fuerte. No te sientas mal. Dale gracias a Dios que todavía Dios nos está hablando. Si tú te sientes que eres un cristiano tibio, si tú sientes que estás con un pie en la iglesia y otro en el mundo, dale gracias a Dios porque Dios te ama. Escucha lo que dice aquí en este texto sagrado. Déjame compartirlo contigo. Verso 19. Lee conmigo. Le dijo Dios a esta iglesia, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Deja que Dios hoy reprenda cualquier cosa mala que estemos haciendo en nuestra vida. Corrige todo lo que está mal. Porque aquí dice este libro sagrado, yo reprendo y castigo, aleluya, a todos los que amo. O sea, si Dios te reprende es porque te ama. Si Dios te castiga es porque te ama, hermanito. Es que te ama. Nadie te amará como te ama Dios. ¿Le gustaría a usted ver a su hijo que va a caer a un precipicio y usted no haría nada por él? ¿Le gustaría a usted ver a su hija, a su hijo que van a caer en un fuego, en una hoguera y se van a quemar y usted no haría nada por él? Estoy seguro que usted correría, usted los castigaría o los reprendería, los regañara, les llamaría la atención porque usted los ama. Muchas veces pensamos que Dios pone tantas reglas que no nos ama. Ese fue el engaño de Satanás a Eva cuando la tentó con el fruto del bien y el mal. Le dijo Dios, el día que comieren de ese fruto, morirán, le dijo Dios. Pero por allá apareció el diablo, disfrazado en una serpiente. Y le dijo a Eva, es que sabe Dios que el día que de él comieren serán como él. Y le dijo Satanás, no morirán, porque él es mentiroso y padre de toda mentira, dice la bendita palabra de Dios. Si estás siendo corregido por el Señor, si sientes que Dios está tratando contigo de una manera fuerte, yo quiero decirte hoy que es el amor de Dios que está tratando contigo. No lo mires como un castigo. No lo mires como una reprensión de parte de Dios. Míralo como el amor infinito de Dios hacia ti. Aleluya. Quizás estés llorando amargamente porque estás metido en una cárcel o en un problema que ya no tiene salida. Y
que posiblemente te va a traer grandes consecuencias. Recuerda que aquí dice este libro sagrado: yo reprendo y castigo. A la gente no le gusta hablar estas cosas, porque a la gente solo nos gusta que nos hablen de bendición, de prosperidad, de éxitos, de victorias. Todos queremos hablar de eso y gloria a Dios por ello. Pero también hay que hablar de estos temas, porque Dios también reprende lo que no le gusta y castiga el pecado. Dios no quiere nada con el pecado. Dios quiere una iglesia santa, pura, delante de su presencia. Y ya te lo voy a mostrar con la Biblia, el por qué, gloria a Dios, no debes de rechazar la corrección de Dios. Qué importante, hermano, es la disciplina y la corrección de Dios en nuestra vida, en la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo falta hoy en día, hermano? Hay demasiado tolerancia. Se permite de todo. Estamos haciéndonos de la vista gorda. Estamos viendo el pecado y no lo queremos corregir para que no se enoje el hermano, no se enoje la hermana. Recuerda, la iglesia no es propiedad tuya, la iglesia es del Señor. Hay que cuidársela, hay que predicarle la palabra, hay que hablarles la verdad, hay que decirles que aquí dice la Biblia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, le dijo el Señor a esta iglesia, y arrepiéntete. Bendito sea Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Arrepiéntete. Él no quiere que te pierdas. Arrepiéntete, te dice el infinito amor de Dios. Mira lo que vas a hacer. Quizás te has encontrado con este mensaje y tú digas: aleluya, qué casualidad. No, aquí no hay casualidades. Dios sabe que estás caminando por caminos peligrosos, que te estás desviando de la verdad, te estás desviando de los caminos de Dios. Has dejado de orar, has dejado de ayunar, te estás apartando de la santidad, estás coqueteando con el pecado, estás jugando con el adulterio, la fornicación, estás texteando con la mujer que no es tuya. Y Dios, recuerda lo que dice aquí en esta palabra: yo reprendo y castigo. Si continúas con esa actitud rebelde delante de Dios, con esa actitud de desobediencia, de rebeldía en la iglesia, no te sujetas a Dios, no te sujetas a la palabra, no te sujetas a tus líderes, ten cuidado. Estás jugando con fuego. Bendito sea el nombre de Dios. La gente se ha olvidado de que Dios es real y verdadero. La gente ha olvidado, la gente está viviendo en sus casas unas vidas rebeldes ante los ojos de Dios. Es triste ver cómo viven los cristianos hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. Cristianos resentidos, amargados, aleluya, con raíces de amargura, resentimientos, pleitos, divisiones, envidias, contiendas. Cuidado, tampoco dividas la iglesia del Señor. Gente que le gusta el chisme, gente que pasan levantando, aleluya, rencillas entre hermanos en la iglesia, hablando mal unos con los otros. Mire cómo están las redes sociales, hermano. Si alguien comete un error, aleluya, o fracasa, todos le caen encima por buscar fama o por buscar vistas en los videos. Basta ya, eso está ofendiendo al Señor. Ten cuidado, iglesia del Señor. Escucha lo que dice aquí la Biblia. Dediquémonos a predicar la palabra, dediquémonos a hablar del evangelio de Jesucristo. No te dediques a hacer leña del árbol caído. Ten cuidado, porque mañana puede ser tú. Y recuerda que la Biblia es fiel y verdadera y se va a cumplir. Dios no tiene niños preferidos. Ten mucho cuidado, que la Biblia enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hoy tú estás pisoteando a aquel que cayó. Recuerda que mañana puede ser tú y nadie tendrá de ti misericordia, porque tú no la has tenido de nadie. Porque la gente es cruel en los últimos días. Cruel. Yo veo lo que hacen. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia que Cristo viene a buscar a esta tierra. La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia que vive en santidad. Es una iglesia que vive en el amor verdadero de Dios.
Es una iglesia que practica la justicia, que anda en la verdad. Es una iglesia que no le hace daño a su prójimo. Es una iglesia comprometida con la palabra y con el mensaje de Dios. Escucha, por favor, lo que estoy diciendo en esta hora, para que no te sorprendas mañana cuando se cumpla en tu vida lo que dice aquí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay muchos de ustedes que tienen que arrepentirse porque han hablado mal de siervos de Dios, han hablado mal de la iglesia, han hablado mal de tanta gente. Eso tiene herido al Espíritu Santo, a Dios. Han contristado el Espíritu Santo. Por favor, iglesia bendita del Señor, Satanás está mofándose de la iglesia de nuestros días porque hemos tomado caminos totalmente diferentes a lo que es el auténtico evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, iglesia amada, si esta palabra te parece dura hoy, no rechaces la corrección de Dios. Vaya conmigo inmediatamente a Hebreos capítulo 12. Quiero hablarte de la Biblia. Hebreos capítulo 12. Voy a tratar de ser un poquito más rápido porque sé que el tiempo se me está yendo. Hebreos capítulo 12. Lea conmigo, corrobore que lo que se le esté hablando esté de acuerdo a la Biblia. Todo lo que usted oiga, todo lo que usted reciba, páselo por el colador de la palabra. Compruébelo con la palabra. Cuidado, iglesia bendita del Señor, de simplemente seguir a otra persona solamente porque tiene fama o es reconocido. No, usted siga la Biblia. Siga lo que dice este libro sagrado. Si no te hablan de acuerdo a la Biblia o miras a la gente en prácticas que son antibíblicas, pero la gente, hermano, le falta tanto conocimiento de la palabra de Dios, que vemos que otros están dedicando su vida a destruir aún ministerios. Ten cuidado porque algún día Dios te va a llamar a cuentas. Mucho cuidado, iglesia bendita del Señor. Amén. No rechaces la corrección del Señor. Que Dios está hablándonos a tiempo porque nos ama. Dios nos ama. Y mira lo que dice aquí. Escucha lo que dice aquí la bendita palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Lo vamos a tratar de leer así un poco rápido, pero disfruta conmigo de lo que dice la palabra. Y dice aquí el libro sagrado: y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os corrige diciendo. Escucha, como a hijos. Dios nos trata como sus hijos. Hijo mío, dice, no menospreciéis la disciplina del Señor. No menosprecie la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No te vayas de la iglesia. Hay gente que si con solo que le hablen la palabra se van de la iglesia. ¿Por qué te has ido de la iglesia? No, mi hermano, echa raíces en este camino. Deja que Dios te corrija. Deja de ser un niño espiritual. Tienes que empezar a crecer. Tienes que empezar a madurar y dejar esa ñoñería cristiana, que por cualquier cosa nos molestamos, cualquier cosa nos ofende, cualquier cosa nos hiere. No queremos oír un mensaje de corrección de las Escrituras. ¿Sabes qué es lo que te va a hacer auténticamente cristiano? La corrección con la palabra de Dios. Esta palabra tiene la mejor disciplina para la raza humana. Es aquí donde aprendemos: no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Bendita sea esta palabra. Y bienaventurados aquellos que tenemos el privilegio de recibir y estudiar y escuchar esta palabra. Sigue diciendo este libro sagrado: porque el Señor al que ama disciplina. Al que ama. Siéntete amado por el Señor. Dile: gracias, Señor, porque tú me amas. Por eso es que me estás corrigiendo en este día. Y dice aquí esta bendita palabra, verso 6: y azota a todo el que recibe por hijo. Prepárate, porque este camino no es para niños consentidos. No.
Dios tiene disciplina. Dios no es de esos padres tolerantes que vemos hoy en día, que los hijos son irrespetuosos, malcriados, no hacen caso y los padres como si no fuera con ellos. Dios no es así. Dios disciplina, hermanito. Dios pone orden en su iglesia. Eso es lo que Dios hace con su palabra. Y Dios no tiene aquí, te lo repito, niños consentidos. Yo soy el pastor de la iglesia, pero solo porque soy el pastor de la iglesia no cree usted que puedo hacer lo que me dé la gana. Dios también me disciplina, me corrige, porque soy su hijo, porque me ama. El día que Dios no me ame, dejará de hablarme, dejará de disciplinarme. Pero mientras el amor de Dios sea hacia mí, Dios me va a disciplinar. Sigo leyendo el verso 7, dice la Biblia: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, escucha, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pregunta el escritor a los hebreos. Escucha, ¿qué hijo es aquel a quien su Padre no disciplina? ¿A quién es el que el Padre no puede disciplinar? A los que no son sus hijos. ¿Qué dice aquí el verso 8? Pero si sois dejados sin disciplina, de la cual todos, dice el escritor a los hebreos, todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no te disciplina, tú eres bastardo. Tú no eres hijo legítimo. Tú no eres hijo verdadero de Dios. El que es hijo de Dios, llámese pastor, evangelista, maestro, teólogo, doctor de la palabra, Dios lo disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Así es que, hermanos de mi alma, Dios nos va a disciplinar para llevarnos hasta el cielo. Nos va a corregir, nos va a hacer saber lo que a Él no le agrada. Y yo doy gloria a Dios por eso, hermano. Por eso yo disfruto la disciplina del Señor. Yo doy gracias a Dios cuando Dios me disciplina. Por eso yo le decía siempre a mi pastor: cuando usted vea que hay algo que no está bien delante de Dios en mi vida, corríjamelo, que yo no me voy a enojar. Yo voy a disfrutar esa palabra. Aconséjeme. Si estoy torcido, dígamelo así clarito, que lo entienda que estoy torcido. No quiero paños tibios, quiero llegar al cielo, quiero salvarme. Quiero terminar esta carrera. Quiero servirle a Dios como es. No quiero paños tibios en mi vida. Quiero la verdad de esta palabra. Y continúo leyendo porque voy cerrando ya este estudio bíblico. Y dice la Biblia, verso 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Y por qué usted no ama al Señor cuando la disciplina del Señor viene sobre usted? ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén, se gana. Mi hermano, si nosotros obedecimos la disciplina de nuestros padres, ¿cuánto más la disciplina de nuestro Señor para que vivamos? ¿Sabes lo que Él quiere para ti? Es que no te pierdas, es que te salves, es que llegues a la vida eterna. Verso 10: aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sabe para qué es la disciplina del Señor? Para que tú participes de su santidad. Cada vez que tú sientas la corrección de Dios, es que Dios te quiere más santo, más puro para Él, separado, porque santidad significa separación, separado para Él. Para eso Dios te disciplina, para eso Dios te corrige. No menosprecies la disciplina del Señor, no rechaces su corrección.
Por favor, iglesia bendita del Señor. Y concluyo con el verso 11. Es verdad, dice la Biblia, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quizás en este momento estés molesto, llorando, que no entiendes lo que ha pasado. Pero ¿sabes algo? Después dice la Biblia que esto da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, esa disciplina se va a convertir en una gloriosísima bendición para tu vida. No la desprecies, no la rechaces. Dale gracias a Dios si estás siendo disciplinado. Aunque no entiendas lo que está pasando, dale gracias a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No sé por lo que estás pasando, pero Dios sí lo sabe. En este momento quiero invitarte a que no olvides, te lo pido con muchísimo respeto y amor, compartir este video con el mayor número de personas posible que necesitan oír la palabra de Dios. Y dale un like al video para que de esta manera alcancemos el mayor número de personas posible. Y únete con nosotros a darle toda la gloria a Dios. Estamos orando por la iglesia de Cristo y por aquellos que todavía no conocen al Señor, para que Dios los salve, para que Dios restaure sus vidas. Si quieres aceptar o reconciliarte con el Señor en este momento, solo te pido que seas sincero con el Señor, que no repitas lo que yo voy a decir simplemente por repetirlo. Si tú lo haces por salir del compromiso, de nada sirve lo que tú digas, porque no lo tome en cuenta Dios. Por lo tanto, yo te reto a que lo hagas con la mayor honestidad, integridad posible, y deja que Dios trate contigo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento te acepto, me reconcilio contigo y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, reconozco que te he ofendido, me duele haber pecado contra ti, siento asco por el pecado, reconozco también que la disciplina que tú me has dado redunda para bien, es porque tú me amas. Ayúdame a reconocer que he tomado caminos equivocados, que te he fallado, que te he ofendido, que he lastimado mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, que he lastimado gente, Señor, por causa de mi pecado. Hoy te pido perdón de todo corazón. Restáurame, límpiame con tu sangre y séllame con tu Santo Espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, porque ahora entiendo a la luz de tu palabra que toda la corrección y disciplina que he recibido durante este tiempo, que te he fallado, o que he estado en la iglesia pero sirviéndote a media, es porque tú me amas. Gracias porque no me abandonaste. Gracias por tu amor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, bendito hermano del Señor. Voy a orar por ti. A ti que estás enfermo, que estás en problemas, en dificultades. A ti que te has reconciliado, has aceptado al Señor. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todos aquellos que en este momento se han reconciliado, han aceptado, Señor, la salvación a través de Jesucristo. Perdónales, límpiales con tu sangre, fortaléceles, guíales al conocimiento de la verdad de tu palabra. Restaura sus vidas espirituales. Mira aquel que está oprimido, atado, aquel que está oyendo voces del diablo, Padre mío, que se quite la vida. No lo permita, Dios de la gloria. Sana a los que están enfermos. Liberta a los cautivos. En el nombre de Jesús te lo pido.
Mira esas familias desintegradas, esos hogares que están al borde del divorcio, Padre. No lo permitas. Te pido una intervención tuya por todos aquellos, Señor, que están pasando, aleluya, por grandes dificultades. O aquel, Señor, que ha sido corregido, disciplinado por ti y se ha resentido, está enojado. Ayúdalo a entender que ha sido el amor de ti hacia él, hacia ella, que los ha llevado a esta disciplina. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia bendita del Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para ustedes y de edificación para sus almas. El propósito es que lleguemos hasta el reino de los cielos. Esperamos vernos en la próxima programación. Que Dios me lo bendiga y no olvide, comparte el video con todo el mundo. La gloria sea solo para Dios. Dios les bendiga a todos.